¿Qué es lo que hace Loki a un Loki? ¿Es acaso lo mismo que hace que tú seas tú? Si estás buscando un vídeo en el que vamos a hablar de teorías, referencias, curiosidades de Loki, pues que sepas que este no es ese vídeo. En este vídeo lo que vamos a hacer es adentrarnos en la cabeza de Loki para intentar responder esta pregunta de qué es lo que hace Loki a un Loki. Y además, para hacer esto tomaremos como referencia el quinto episodio de la serie. Por tanto, si todavía no te has visto el episodio número 5 de Loki, te recomiendo que le des a pausa a este vídeo, te vayas a Disney Plus, te lo veas y a la vuelta seguimos hablando. ¿Qué hace Loki a un Loki? Es una pregunta que más o menos se viene dejando caer en la serie desde el comienzo de la misma. Es una pregunta recurrente y que viene un poco sacada de lo que es Blade Runner, una de las fuentes de inspiración para esta serie. En el vídeo anterior, porque bueno, por si no lo sabes, esto que estás viendo ahora es un vídeo de una serie de vídeos que estoy haciendo que se llama Analizando Loki, donde después de cada capítulo de la serie yo saco un vídeo analizando dicha serie a través de dicho episodio. Si te quieres ver todos los vídeos que están dentro de esta serie, te quedan en la lista de reproducción que te aparece aquí arriba. Y lo que comentaba yo en el vídeo anterior era que los showrunners, guionistas y creadores de esta serie habían tomado como referencia Blade Runner para afrontar estos temas. Y la verdad es que cuando vi estas entrevistas en las que los creadores de la serie contaban esto, me pareció muy lógico y muy sensato, ya que Blade Runner es una de las obras por excelencia dentro de la ciencia ficción que han planteado estos temas de qué es lo que hace que un humano sea un humano. En aquella película veíamos como una serie de replicantes, que los replicantes son unos robots creados para la mano de obra, ¿no? O sea, es mano de obra que tú te fabricas un tipo y te lo mandas a una mina a trabajar, por decirlo de alguna forma. Pues la película va de que hay unos replicantes de estos que dicen, no, los cojones, mira, tomo conciencia de mí mismo y yo no quiero tener esta vida, yo no quiero una vida esclava trabajando para otra gente, me rebelo y voy a vivir mi propia vida. A partir de esto se empiezan a desarrollar un montón de hechos y conflictos que dan como resultado lo que es la trama de Blade Runner, porque sí, la trama y el tema de una serie o película o cualquier producto narrativo no es lo mismo. Es decir, para que esto se entienda fácil, los temas son aquellas cosas de las que habla un producto. Si vamos a tomar como ejemplo, no sé, WandaVision. WandaVision era una serie que hablaba sobre todo de lo que significaba la familia y hablaba también de lo que era la salud mental. Son como los dos temas principales que todo el rato están tocando. Y la trama es la serie de hechos que se van sucediendo dentro de la propia serie. Entonces podemos decir que la trama es que una chica, a través de sufrir varios traumas por las pérdidas de seres queridos, acaba desatando todo su poder creando su propio universo. Esa sería la trama, ¿no? La serie de hechos que están apareciendo. Pero el tema, lo dicho antes, la familia y la salud mental. Muchas veces lo que se hace a la hora de crear cómics, películas, series y este tipo de cosas es decir, mira, como quiero hablar de estos temas, voy a crear una historia que me sirva para esto. Y hay otras veces que simplemente se dice, bueno, mira, ya que tengo que contar esta historia, tengo que contar esta trama, pues qué guay que me da la oportunidad de hablar de estos otros temas. No importa si estamos delante de un libro, de una película, de una serie, de lo que sea. Siempre las tramas son el medio para hablar de temas. Y volviendo a Loki, al igual que en Blade Runner, el tema aquí es qué es lo que nos define a nosotros mismos como personas, qué es lo que hace que un Loki sea un Loki, un humano sea un humano, o que tú seas tú. En este caso concreto, en Loki, para poder hablar de este tema, pues lo que se hace es traer a cotación el elemento de las variantes, de la misma manera que en Blade Runner teníamos a los replicantes. Y al igual que todo esto, se nos trae un montón de cosas más, como por ejemplo, las variaciones temporales, los universos paralelos, el que hubiera pasado si yo hubiera decidido hacer cualquier otra cosa. Al fin y al cabo, son un montón de cosas que nos plantean un montón de subtemas y subtramas que van ligados todos al mismo punto. Todo se dirige hacia el mismo lado. ¿Qué es lo que hace que tú seas tú? Pues bien, para intentar responder a esa pregunta, si vamos a esta serie concreta, deberíamos preguntarnos primero quién es Loki, qué es un Loki. Y si nos vamos a la definición más básica, diríamos, pues dentro de lo que es todo el universo cinematográfico de Marvel, diríamos, Loki es el hermano de Thor, el dios del engaño, que ha nacido en Jotunheim y es hijo adoptivo en Asgard. Pero aunque esta definición valga para absolutamente todos los Lokis, no todos los Lokis son iguales, y a los Lokis los podemos separar en dos grupos. El primero sería el de los Lokis que actúan según su naturaleza, es decir, aquellos Lokis que hacen lo que hace un Loki, engañar y traicionar a todo el mundo, como veíamos aquí el caso del Loki presidente, que se había aliado con otro Loki que había traicionado a más Lokis, pero luego todos los ejércitos se revolucionaron entre ellos. Pero por otro lado tenemos al otro grupo de Lokis, que son un grupo de Lokis que son conscientes de su naturaleza y deciden actuar en consecuencia
consecuencia a ella. Es decir, Lokis que saben lo que hay y deciden si seguir en ese camino o no. Este sería el caso de Loki variante 2012, que tras ver su propia muerte y ver cuál era su destino empieza a replantearse cosas como su glorioso propósito, por qué toma las decisiones que toma, si siempre tiene que estar comportándose igual y todo ese asunto. Son Lokis que son conscientes de su naturaleza y en base a ella toman decisiones. Así que aquí, para poder seguir profundizando y llegar a responder la pregunta de qué es lo que hace a un Loki Loki o qué es lo que te hace a ti ser tú mismo, deberíamos definir lo que es la naturaleza. Y como yo no soy aquí tampoco un erudito de la materia, voy a traer la definición propia de los filósofos clásicos, que son los que nos han traído un poco el concepto de naturaleza a lo que es nuestro día a día, ¿no? Lo que es la naturaleza de cada persona. La naturaleza humana es el concepto filosófico según el cual los seres humanos tienden a compartir una serie de características distintivas inherentes que incluyen formas de pensar, sentir y actuar. Pues teniendo en cuenta esto, si nos vamos a la serie podemos entender cuál es la naturaleza de Loki, porque los Loki siempre parten más o menos del mismo punto. Ya te digo, hay unos que siguen su propia naturaleza, incluso traicionándose entre ellos, mientras hay otros que son conscientes de su naturaleza y deciden si seguirla o no. Ahora bien, ¿cómo puede ser que Lokis tan variados de universos tan distintos puedan coincidir de una manera tan fuerte? Porque tenemos a Lokis, el Loki presidente no tiene mucho que ver con Loki clásico o con el Loki cocodrilo. Si todos son tan distintos entre sí, ¿cómo pueden tener una naturaleza tan similar? Y esto esto se puede responder con una cosa increíblemente decepcionante, que es el determinismo. En la cultura popular tenemos un montón de historias en la cual nos presentan la idea de el elegido, una persona que está ahí puesta por una profecía, por su propio destino y que es la encargada de ser el punto de inflexión en toda la historia, como puede ser por ejemplo Anakin Skywalker en Star Wars, o puede ser Neo en Matrix, o puede ser Harry Potter en su saga homónima. Son grandes historias que cogen a los personajes y los colocan de manera inevitable en el punto protagónico de la historia. Y esto fuera de la ficción, pues según el determinismo no es muy distinto. Digamos que cada uno de nosotros tiene su destino y pues eso es inevitable, como diría Thanos. Verás, en tu vida probablemente no exista una enorme profecía que diga que tú eres el elegido para restablecer el equilibrio de la fuerza, acabar con la Matrix o enfrentarte a Voldemort y matarlo. Probablemente nada de eso exista en tu vida, pero sí hay una serie de cosas que marcan tu destino y hacia dónde vas a ir que posiblemente se escapen a tu alcance y ni siquiera las llegues a entender. El determinismo básicamente es una doctrina filosófica que dice que todo es una sucesión de causa y efecto, o sea, porque pasan unas cosas, luego van a pasar otras, porque como te han criado de una manera y has tenido los padres que has tenido y has tenido la educación que has tenido, pues sí o sí eres lo que eres ahora mismo, no había manera de evitar eso. Entonces claro, si lo piensas, esto hace que toda nuestra vida ya esté determinada desde el propio comienzo del universo, porque como el universo se creó de una manera específica, dio lugar a que acabe existiendo el planeta Tierra, donde acabaron existiendo animales por otra serie de casualidades y cosas que han ocurrido, y así sucesivamente hasta que hemos llegado al día de hoy. Es como cuando tienes un montón de piecitas de dominó y la pones una delante de la otra y le das un golpecito y van cayendo todas, pues esto es exactamente lo mismo. Y esto nos lleva hasta un punto tan extremo en el cual podemos decir que si hemos sido, como decía antes, educados de una manera, con una familia de cierta forma, con un entorno sociocultural y económico de ciertas condiciones, y si tomamos en cuenta absolutamente todos los factores que nos han traído hasta donde estamos ahora mismo, pues podemos darnos cuenta de que la cantidad de ideas que podemos tener está limitado por todo eso. Al fin y al cabo, nuestra cabeza ha sido nutrida por todas las enseñanzas que hemos tenido y experiencias que hemos vivido. Por tanto, si no hemos podido tener más experiencias, más vivencias que esas, pues nuestras opciones quedan bastante limitadas. Es altamente deprimente, ¿no? Todo esto. Saber que da igual lo que hagas en tu vida, que ya estás condenado a ser Neville Longbottom y no Harry Potter. Pero hay una excepción a todo esto, hay una excepción al determinismo, y es pensar que realmente todo vale para surrir mierdas y que todo esto es una enorme gilipollez y que realmente existe algo llamado libre albedrío. Que este es un tema del que han hablado mucho Mobius y Loki a lo largo de la serie, ¿no? Hablar de si realmente todo viene dictado por alguien que tiene superior a ti, o por una relación de causa y efecto, o por el universo, lo que sea, o si realmente nosotros tenemos capacidad de elección y de escoger qué vamos a hacer con nuestras propias vidas. Este ha sido un tema increíblemente recurrente en la serie, que se lo ha llevado por un montón de sitios distintos, desde los filosóficos hasta los religiosos, pasando por la metafísica, pero siempre en la misma dirección, que es lo que
que hace que un Loki sea un Loki, y por tanto, qué es lo que hace que nosotros seamos nosotros. Ha habido mucha gente en la historia, increíblemente más inteligente que yo, que se ha puesto a estudiar e intentar definir lo que es el libre albedrío y entender si este realmente existe o no. Y de todos los que yo he podido tener acceso y que he podido leer, el que más me ha gustado ha sido San Agustín. Según San Agustín, libre albedrío es la capacidad que tiene la persona de utilizar su facultad de escoger a voluntad cosas que son buenas o son malas. Ahora bien, esta manera de ejercer el libre albedrío puede ser tan solamente una paja mental que se ha creado la humanidad porque le resultaba increíblemente triste, deprimente y decepcionante que exista algo llamado determinismo, porque joder, si el determinismo es tal y como suena, significa que no tenemos ningún tipo de poder sobre nuestras vidas, que da igual, hagamos lo que hagamos, eso que estamos haciendo ya viene determinado por lo que venía antes. Pero esta teoría, la del libre albedrío, lo que nos plantea es que da igual lo que venga determinado de antes, da igual todo lo que venga detrás, siempre delante nuestro hay infinidad de opciones, hay muchísimas opciones, opciones muy variadas, muy distintas, opciones que ni siquiera llegamos a conocer ni comprender. Entonces, ¿qué tiene razón? ¿Es el determinismo o toda esta idea de libre albedrío, que es lo que se tiende a llamar el liberalismo metafísico? Pues sinceramente no tengo ni idea cuál de estos dos son los que deben tener razón, y es más, al igual que yo, hay muchísima gente que no tiene ni puñetera idea de cuál de los dos tiene razón. Es más, los filósofos y las religiones llevan muchísimos años generando discusiones, diálogos e incluso grandes debates intentando ofrecer una respuesta. Pero aunque no exista una respuesta clara a todo esto, sí existe algo llamado compatibilismo, que dice que ambas cosas pues tienen razón, que ambas cosas realmente son así, que existe el libre albedrío pero también existe el determinismo. Esta teoría fue desarrollada por muchísimos filósofos a lo largo de la historia, pero a mí particularmente la que más me gusta es la parte que aportó Schopenhauer, que fue una persona que también estuvo estudiando estos temas y dijo que el ser humano puede escoger entre lo que le dé la gana, tiene un montón de cosas por delante, un montón de opciones y realmente es libre de escoger cualquiera de esas opciones, pero lo que no puede escoger son las cosas que desea. Es más, tú ahora mismo si quisieras podías coger, desnudarte, quitarte toda la ropa, salir corriendo en bolas por la calle y empezar a repartirle bofetadas a todos los ancianos que te cruces en el camino. Pero, ¿realmente tienes ganas de ahora mismo desnudarte y salir a la calle a golpear ancianos? Pues esto es a lo que se refería Schopenhauer. Él se refería a que nosotros realmente podemos hacer lo que nos dé la gana, pero otra cosa es que querramos hacer lo que nos dé la gana. Y esto lo que nos plantea es que el determinismo lo que nos dice es que nosotros tenemos una serie de deseos, de cosas que nos apetece y no nos apetece hacer, basadas en todo lo que decía antes. La educación, cómo nos han tratado nuestros padres, nuestro entorno, nuestra cultura, todos esos asuntos. Por tanto, si nos ceñimos a lo que es el compatibilismo, podemos entender que todos y cada uno de nosotros ya tenemos un destino, tenemos un lugar hacia el que nos dirigimos, como Harry Potter a derrotar a Voldemort o a Anakin a traer el equilibrio a la fuerza. Pero el que exista este destino no significa que exista una sentencia en firme que diga que sí o sí ese ha de ser nuestro destino, ya que siempre tenemos otras opciones delante que podemos escoger y llevarnos por un camino completamente distinto. Y es así que tenemos a un Loki presidente, tenemos al Loki clásico, tenemos al Loki variante de 2012 o incluso el Loki que ha muerto a manos de Thanos. Ahora bien, como te dije antes, existen dos clases de Loki, los que se ciñen a su naturaleza y actúan en consecuencia, y los que son conscientes de su naturaleza y escogen qué hacer con ella. Pues bien, ¿cómo se consigue pasar del primer punto al segundo? ¿Cómo consigues dejar de ser un esclavo de tu destino basado en el determinismo para pasar a ser una persona que está del otro lado, que comprende la naturaleza, comprende todo el determinismo que la genera y a mayores puede tomar sus propias decisiones generando su propio futuro, su propio destino? Pues esto básicamente no es moco de pavo, esto es jodido, esto es difícil, porque además implica el poder hacer lo segundo, implica que conoces todas las opciones que hay, o sea, todo lo que tienes delante, y no siempre conocemos todas las opciones que tenemos. Pues bien, para poder entrar en este punto de escoger lo que va a ser nuestro propio destino y no ceñirnos al determinismo, pues hay varias personas que plantearon varios ejercicios. Por ejemplo, los estoicos plantean el ejercicio del deseo y del rechazo, pero dados la vuelta, inversos, el día del revés, ¿no? Como decían en Bob Esponja, ¿no? El día de hoy todo es lo opuesto, pues hacer lo mismo con los deseos y los rechazos. Hay algunas cosas que tú deseas en tu vida y otras cosas que rechazas. Por ejemplo, supongamos que te acaban de dar las notas, ¿no? Y que has cogido y has sacado muy mala nota, tienes un 0 en absolutamente todas las asignaturas. Probablemente estés rechazando ese momento de tener que enfrentarte a tus padres y entregarle las notas. Probablemente tu cerebro ya esté buscando la manera de hacer esa situación un poco más llevadera o por lo menos conseguir evitarla de alguna forma. Tu naturaleza de base te debería empujar a rechazar ese momento en el que vas a entregar las notas
y te van a echar un broncón de la hostia, donde van a venir tus padres y te van a decir qué cojones, te has estado rascando las pelotas todo el trimestre. Ahora bien, vamos a poner otro ejemplo dentro del mundo de los deseos. Vamos a suponer que tú eres un fan, muy fan de Apple y que tienes ganas de tener tu iPhone nuevo. Te gastas muchísimo dinero, te lo compras de salida y lo tienes ahí a tope, pero con muchísimas ganas, ahí juegas con él y todo el asunto. Pues bien, lo que nos proponen los estoicos es hacer lo opuesto, rechazar el iPhone y tener muchas ganas de entregarle las notas a nuestros padres. De base, lo que viene determinado de antes, por cómo nos han educado, lo que hemos aprendido, nuestras experiencias y todo eso, es que tengamos de manera natural e instintiva el deseo por el iPhone y el rechazo por el momento de entregar las notas. Pero si invertimos esto y actuamos como si tuviéramos deseo por entregar las notas, nos estaremos encontrando una situación donde afrontaremos nuestros problemas, afrontaremos las consecuencias de nuestros actos y afrontaremos la situación de estar teniendo un choque, un conflicto con una persona cercana a nosotros. Todo esto dará como resultado una situación inicial muy amarga, esta situación de choque directo, que no nos va a gustar y lo vamos a pasar mal, pero que a la vez no podemos nutrir de ella, podemos aprender y podemos hacernos más fuertes. Si chocamos de lleno contra eso en lugar de evitarlo, si abrazamos lo que rechazamos en lugar de intentar dejarlo a un lado, estaremos haciendo que esas cosas que rechazamos porque nos causan un cierto daño o un cierto dolor nos impacten. Me tomé una galleta antes y me ahogué. Nos impacte menos. Quería decir que si te acercas a lo que rechazas, pues te impactará menos. Cuanto más procrastinamos la idea de presentar las notas, más eso va rumiando nuestra cabeza, más nos va poniendo en una peor situación y más va a hacer que nuestro cerebro busque la manera de escapar de eso. Cuando si nos enfrentamos directamente, podríamos estar haciéndonos más fuertes a base de chocar directamente con aquello que nos hace daño y de lo cual podemos estar aprendiendo. Ahora, si vamos para el lado de los deseos, podemos estar gastando un montón de dinero en el nuevo iPhone, tenerlo y ser muy felices, pero al cabo de unos días el iPhone se va a convertir simplemente en un teléfono más útil. Los primeros días estarás cerellando en él, estarás instalando juegos, haciendo cositas, pero al pasar unos días todos esos estímulos iniciales se convertirán solamente, pues en nada, un aparato más funcional que tenemos en nuestras vidas. A mayores, muy probablemente al año siguiente Apple cogerá y sacará un nuevo iPhone que será la repanoche y que tú lo querrás de vuelta y entonces se repetirá el ciclo. Juntar un montón de dinero, comprarlo y tenerlo de vuelta entre tus manos, estar un par de días usándolo y luego dejarlo tirado por ahí. Bueno, tirado por ahí, quiero decir, utilizándolo en tu día a día. Como ves, este gran deseo que tú tienes provoca unos gastos súper fuertes de golpes con todo el esfuerzo que conlleva tener dinero, porque tener dinero no es fácil, tienes que trabajar un montón de horas, tienes que estar preparándote un montón de tiempo, tienes que ahorrarlo, bueno, es un quilombo tener dinero. Pero aún así lo consigues juntar y te compras el iPhone, y luego el iPhone, pues no te da una cantidad de satisfacción equivalente al esfuerzo y tiempo que te ha llevado conseguir el dinero para conseguir el iPhone. Has invertido más en conseguir un iPhone que lo que el propio iPhone te ha dado a ti. Por tanto, lo que nos propone la filosofía estoica para escapar directamente a nuestro destino determinista es que nos tiremos de lleno a lo que son las cosas que rechazamos y que nos vayamos de lleno a rechazar aquellas cosas que deseamos. De esta manera nos haremos mucho más fuertes mentalmente, creceremos como persona y nos convertiremos en la segunda clase de gente de la que es consciente de su naturaleza y después actúa en consecuencia, decide si seguir su naturaleza o ir por un camino completamente distinto. Pero la cuestión de todo esto, que para poder calibrar esto correctamente y desarrollar bien estos ejercicios, necesitamos algo vital, que es conocer todas nuestras opciones, todas las opciones entre las que podemos escoger y además tener la capacidad física para escoger esas acciones, o esas opciones, mejor dicho, habla bien. Pero ojo, que esto es vital lo que acabo de decir, tenemos que tener la capacidad física y mental de escoger las opciones que tenemos delante. El filósofo Kant decía que hay gente que por mucho que tenga todas sus opciones delante, no es capaz de escoger la correcta, porque ya viene determinado de antes que él tiene que escoger la opción incorrecta. Como dije, escoger lo que rechazas es muy difícil y entender qué es lo que estás escogiendo y lo que estás rechazando también es muy complicado. Por tanto, podemos decir que lo único que nos puede librar del determinismo es los ejercicios antes citados y similares, sumado a nuestra capacidad de observación y aprendizaje, de poder observar las opciones que tenemos delante, discernir cuáles son las buenas y cuáles son las malas y poder actuar en consecuencia. Fijaros la gran diferencia de Loki, ¿no? Loki presidente sigue buscando su glorioso propósito, pero Loki clásico pasó a ser una persona capaz de observar y decidir en consecuencia. Fue una persona que fue capaz de aprender y así entender todas las opciones que tiene delante. Él pasó de ser un cobarde que se escondió de Thanos a ser una persona
persona que se lamentaba divagando por el espacio a pasar a ser una persona valiente que se sacrifica para que Sylvie y Loki variante 2012 puedan seguir adelante en su epopeya. Porque los Lokis, cuanto más se conocen a sí mismos, cuanto más entienden su propia naturaleza, más la pueden hacer crecer y llevarla a nuevos niveles. Y esto nos deja claro que está determinado que los Lokis pueden ser de innumerables formas, pero que cada uno puede escoger cuál ser en base a las opciones que conozca, lo bien que las entienda y la capacidad que tenga para escogerlas. Así que se podría decir tal vez que lo que hace que un Loki sea un Loki no es su capacidad de supervivencia, ni es que haya sido un hijo de Jotunheim, ni nada por estilo, ni la capacidad de engañar, nada por estilo. Lo que hace que un Loki sea un Loki es su capacidad de vivir según su determinada naturaleza, pero sin perder en ningún momento la facultad de tomar ciertas decisiones. Pero bueno, yo no soy el guionista de la serie ni nada de eso, así que a lo mejor todo lo que he dicho aquí vale mierdas y realmente lo que hacen los guionistas en el último episodio de la serie es responder esta pregunta diciendo que lo que hace que un Loki sea un Loki es ser el puto amo, el tipo más sensual posible de toda Asgard y que tienen que ser un fulano con una técnica de danza cojonuda. Pero aún así, le den la respuesta que le den los creadores de la serie, ya no se nos puede retirar todos esos planteamientos filosóficos que se han dado en estos 5 episodios de Loki. Unos planteamientos que incluso desafían al espectador, te desafían a ti, y te hacen preguntar no solamente qué es lo que hace a un Loki ser un Loki, o a un humano ser un humano, sino que además te invitan a pensar en qué es lo que hace que tú seas tú. Mi nombre es Martín y nos vemos la semana que viene en otro vídeo de Analizando Loki. Te voy a dejar abajo en la descripción todas las fuentes de información por si quieres investigar más sobre esto que he tomado para este vídeo, y te aconsejo uno en particular que es un vídeo que ha hecho Go, el monitor geek, en el cual habla sobre toda la filosofía de Loki, que está increíble y explica más en detalle todo el tema del determinismo y el liberalismo. Ahora sí me despido, nos vemos la semana que viene. Adiós.